queridos hermanos, que Dios les bendiga a todos, gente hermosa, gente bonita. Es una bendición, una alegría, un gustazo estar con todos ustedes en este domingo 27 de febrero. Estamos en la serie de devocionales unos a otros, estudiando la palabra de Dios. Y hoy el devocional es el día 9 y se titula Libres para amar, libres para amar. Hemos estado estudiando pasajes de la palabra de Dios que incluyen la palabra griega alelón, que significa unos a otros, literalmente, se traduce al español. Y hemos estado en el tema del amor y hoy seguimos en el tema del amor, se llama libres para amar. Pero ya no es necesariamente un ámense los unos a los otros, sino que hoy el apóstol Pablo nos va a decir, sirvan en amor los unos a los otros. Hoy vamos a hablar del servicio, que también es un servicio en amor. Y bueno, seguimos avanzando en nuestra serie de devocionales, estudiando estos maravillosos pasajes, instrucciones de nuestro Señor Jesucristo, del apóstol Pablo, para tener mejores relaciones. Yo les invito, mis hermanos, a que nos hagamos el compromiso de mejorar nuestras relaciones los unos con los otros, porque esa es nuestra forma de mostrar nuestra adoración, nuestro amor por Dios, es mostrando nuestro amor por los demás. Así es que vamos al texto, esto está en Gálatas 5, del 13 al 15, y sin más vamos a estudiar la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la vida, Señor, tú eres el dador de la vida, el Señor, el que nos da cada palpitar, cada respirar, Señor, tú eres el que produce, Señor, el que nos da vida, cada mañana nos despiertas, te agradecemos por eso, permítenos, Señor, ser conscientes de que eres tú, Señor, el que sostiene nuestras vidas, te agradecemos por eso, Señor, porque hemos visto la luz de un nuevo día, Señor, hoy, y te pedimos que nos hables, permítenos que en este día, Señor, recibamos tu palabra y te obedezcamos. En el santo nombre de Jesús oramos, amén. Amén, gracias a Dios, queridos hermanos. Vamos a la palabra de Dios, esto está en Gálatas 5, del 13 al 15, que dice así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué pasaje tan hermoso! ¡Qué interesante! La palabra de Dios siempre tiene esta capacidad de sorprendernos, de darnos mensajes maravillosos para nuestra alma. Y esto es un pasaje hermosísimo, muy interesante, y yo estoy seguro que Dios nos va a hablar a través de él, mis hermanos. Se repite la idea que ya ha dicho Jesús, la idea que ya ha dicho también el apóstol Pablo, y es la idea de que toda la ley se resume en una palabra, en una frase. Toda la ley se resume en la frase, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ayer hablábamos, ¿cierto?, de los religiosos que creen que porque van a la iglesia todos los días, se saben versículos de memoria, ponen frases en Facebook, se saben hacer oraciones muy largas y creen que eso es ser cristiano. Y Jesucristo y el apóstol Pablo y toda la Biblia dicen, no, ¿de qué te sirve hacer todo eso si no tienes amor? Claro que hacer todo eso está bueno, está padre leer la Biblia, está bien ir a la iglesia, es maravilloso, pero si no tienes amor, de nada te sirve. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios, si no tengo amor, nada soy. Y puedo hablar lenguas angélicas, y puedo profetizar, y puedo hacer un montón de cosas, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Toda la ley se resume en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque esa es nuestra manera de amar a Dios, esa es nuestra adoración, esa es nuestra entrega a Dios, el amar al prójimo, porque es lo que Dios más ama. Dios ama a los seres humanos y bueno, es nuestra manera de mostrar el amor a Dios es amando a los demás también, amar a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley. Y déjenme poner un poco el contexto de este pasaje que estamos leyendo en Gálatas. No voy a hacer un estudio de Gálatas aquí en 3 minutos, simplemente déjenme decir que recordar que la carta del apóstol Pablo a los Gálatas es una carta donde los está pues casi que regañando porque han vuelto a esta idea de que tienen que practicar ciertos rituales, que tienen que hacer ciertas cosas, especialmente se habla de la circuncisión como uno de estos elementos, estas leyes, para poder ser cristianos, para poder ser salvos. Y el apóstol Pablo dice, ¿qué les pasa? Claro que no. Cristo Jesús murió por nosotros y el evangelio de Cristo Jesús es una salvación por gracia, no por obras, y no tenemos que esclavizarnos a ciertos principios o preceptos, ni tenemos que esclavizar a los demás y obligarlos a que se conviertan y que coman estas cosas y que se circunciden y que hagan estos rituales, porque en Cristo Jesús hay libertad. Pero después dice el apóstol Pablo,
Fuimos llamados a la libertad, pero no dejen que esa libertad se convierta en un pretexto para andar en la carne. El apóstol Pablo aquí está haciendo un llamado a que no andemos en la carne y que no nos justifiquemos con la libertad que Dios nos ha dado a, pues para hacer cosas que dañan nuestra vida, que dañan a otros, y no caer en el libertinaje. Sino que, y esta es la parte interesantísima, porque dice el apóstol Pablo, no usen su libertad para andar en la carne, para andar pecando, sino que usen su libertad ¿para qué? Para servir a otros, que literalmente es la palabra esclavizarse. O sea, el apóstol Pablo dice, no se esclavicen a la ley, mejor esclavícense unos a otros, pero voluntariamente. O sea, den su vida voluntariamente. El apóstol Pablo aquí está haciendo un juego de palabras, un juego de ideas muy interesante, y nos habla que, como diciendo, ¿quieres someter tu vida a algún tipo de ley? Porque andaban los hermanos Gálatas cayendo pues en pues sí, las mentiras, la influencia de los judaizantes, los que pretendían que para ser cristiano los gentiles tenían que circuncidarse y cumplir todas las leyes judías. Y el apóstol Pablo les dice, no se esclavicen a leyes. Y casi como con un juego de palabras les dice, si quieren esclavizarse a algo, esclavícense unos a otros, sirvan unos a otros. Si quieren tener una ley, tengan la ley del amor, como decíamos en algunos devocionales anteriores. Entonces déjenme decirles tres enseñanzas maravillosas de unos a otros, de este pasaje unos a otros, que aquí el pasaje nos invita a servirnos unos a otros, servirnos unos a otros. Número uno, no te esclavices a la ley, sirve a otros. No te esclavices a la ley, no te hagas esclavo de preceptos, de mandatos, no te hagas esclavo de rituales. Si te quieres ser esclavo de alguna ley, hazte esclavo de la ley del amor. Y eso se traduce en servir unos a otros, servirnos los unos a los otros. Alguna vez fue un campamento en el que nos pusieron una dinámica que a la hora de la comida nadie podía doblar sus codos. Todos teníamos que andar así con los brazos extendidos. Y tú dices, ¿y eso qué? ¿Qué tiene interesante eso? Bueno, el punto era que como todos tenemos los brazos extendidos, pues todos no podíamos comer. Nadie se podía partir su comida, nadie podía servirse el agua, nadie podía, bueno, ni siquiera llevarse la comida a la boca. Y yo sé que a lo mejor puede sonar un poco raro, pero recuerden, este es un campamento de jóvenes, es un campamento, estamos ahí en la naturaleza y bueno, a veces se hacen este tipo de dinámicas extrañas. Y el chiste era que todos ayudáramos a los demás. Yo le tenía que partir la comida a otro, así con mis manos, y bueno, darle de comer, y era una dinámica, podemos decir, interesante, pero el punto es que fuimos llamados a servirnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros. Así es que no te esclavices a la ley, sirve a otros. Número dos, no andes de libertino. El apóstol Pablo dice, es interesante que habla de no andar de libertino, no andar en la carne, no andar cometiendo pecados justificándonos que tenemos libertad en Cristo. Es una ofensa a la libertad que Cristo nos ha dado. ¿Y qué es lo contrario de eso? ¿Qué es lo contrario de andar en la carne y en el libertinaje? Y hay quien pensaría, pues claro, es andar de monje y de andar con cara así muy seria y estar en velada adoración todos los días. No, dice el apóstol Pablo, lo contrario a andar en la carne es servirnos unos a otros. Lo contrario a andar en la carne es el servicio. Lo contrario a la vida egoísta es una vida de servicio a los demás. Mis queridos hermanos, Dios nos llama a servirnos los unos a los otros. Y este es el ejemplo más claro de servicio. Jesús mismo, Él dijo, no vine a ser servido, sino servir. El Dios del universo, nuestro Señor perfecto, nuestro Rey de Reyes, Señor de Señores. Él vino a servir y hasta se inclinó para lavar los pies de sus discípulos. ¿Cómo crees que nosotros no vamos a hacer eso? Él es nuestro ejemplo más grande, y si Él, el ser más grande del mundo, sirvió a otros, ¿cómo no vamos a servir nosotros, mis hermanos? Hagamos caso a la indicación de Dios, a servir. Así es que no te esclavices a la ley, sirve a otros. No andes de libertino, sirve a otros. Y número tres, no destruyas al prójimo. Es interesante cómo dice el apóstol Pablo. Pero si se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, porque no vaya a ser que se consuman unos a otros. Me encanta ese pasaje, me encanta, porque hay unas imágenes aquí muy interesantes. No se anden mordiendo. El apóstol Pablo está hablando en contra de pues la falta de buenas relaciones en la comunidad. Morderse unos a otros. ¿A qué le suena eso? A dañarse, a herirse, a juzgarse, a criticarse, a lastimarse.
de cosas para las que somos muy buenos los seres humanos. Y el apóstol Pablo dice, se andan mordiendo, devorando unos a otros, criticándose, haciendo el mal, haciéndose trampas los unos a los otros. Tengan cuidado, no vaya a ser que se consuman los unos a los otros. Mis queridos hermanos, nos destruimos mutuamente. Nos destruimos. Nos autodestruimos cuando hablamos mal de otros, cuando no amamos, cuando no servimos. Estamos haciendo una autodestrucción de nuestro corazón. Estamos sembrando rencores, estamos sembrando pecado en nuestra vida, que a final de cuentas termina por destruirnos. Por eso hay tantos amargados, tanta gente que termina mal sus días. Y bueno, por supuesto, ni hablar de la condenación eterna. Mis queridos hermanos, la salvación es por gracia. Y si creemos en Cristo, somos salvos. Y Él, nuestro Señor, el que nos ha salvado, nos manda a que nos sirvamos unos a otros, hagamos de caso. No nos andemos mordiendo unos a otros porque solamente nos destruimos. Yo les invito a que reflexionemos esto, mis queridos hermanos. ¿Queremos tener buenas relaciones? ¿Queremos tener buenas relaciones? Sirvámonos unos a otros. Miren, cuando tú tienes una relación con alguien de muchos años, sea con tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos, tú eres responsable, por lo menos en cierta medida, de cómo es la otra persona. El ejemplo quizá más claro es el matrimonio. Si tu esposa es muy así o muy asá y llevan 10 años de casados, déjame decirte algo, tú tienes que ver en cómo es. Porque nos formamos los unos a los otros, nos influenciamos los unos a los otros. Influenciémonos para bien, sanémonos mutuamente, construyámonos, no nos destruyamos, ¿cómo se dice? No hay que destruirnos, mis queridos hermanos, porque a veces con nuestras mentiras, con nuestras críticas, con nuestra falta de amor nos destruimos. ¿Y cómo le hacemos para construirnos? Sirvámonos unos a otros. Yo te invito a que hoy y en los días subsiguientes hagas algo para servir a tu ser amado. Lleva el desayuno a la cama, saca la basura, lava los trastes, haz limpieza de la casa, yo qué sé, algún acto de servicio importante por tu ser querido. Te desafío a que lo hagas así. Mis queridos hermanos, este fue el devocional Libres para Amar. Hemos sido libres en Cristo para servirnos unos a otros. Así es que no te esclavices a la ley, sirve a otros. No andes de libertino, sirve a otros. No destruyas al prójimo, sirve a otros y construyámonos. Gracias, Señor, por este devocional. Permítenos servirnos así como tú nos has enseñado, Señor. Tú, Señor, el gran Señor de señores, pero también el gran servidor. Te amamos y te bendecimos. Te pido bendición para todos mis hermanos. Te pido por salud, por bendición económica, bendición, Señor, en relaciones emocional, sentimental, etcétera. Te pido por mis hermanos, Señor, y tu presencia en sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Encantaríame encontrarlos el día de mañana.